Muy bien, ahora que ya hemos tenido toda esta conceptualización clara acerca de lo que es .NET, cómo trabajar en MVC de .NET y diferentes elementos adicionales que se encuentran allí en los controladores, en los modelos, que vimos la sintaxis Razor, pues es hora de continuar con el proyecto. Resulta que yo les había hablado de que este modelo de base de datos estaba allí, sin embargo, en este momento podemos decir que esto está completamente acoplado. ¿Eso qué quiere decir? Yo debo explicarles por acá cómo vas, como la entidades, entidades, voy a agregar otro por acá, se llama arquitectura. Y resulta que en este momento todo está en una sola capa, es decir, lo que es la vista está mezclada con lo que es la lógica, está mezclado con lo que es la lógica y está mezclado con el acceso a datos. Es decir, todo está ahí incorporado en un mismo proyecto. El acoplamiento está al 100%. ¿Por qué? Porque si tenemos que modificar la vista, tenemos que entrar al proyecto donde está la lógica, donde está el acceso a datos. Si tenemos que modificar algo de lógica, pues también entramos al proyecto donde está la vista, donde está el acceso a datos. Y si es acceso a datos, pues también estaremos toqueteando el proyecto de cualquier manera. Entonces, lo que ahora debemos hacer es, bueno, antes era todo así, pues ahora vamos a ir separando paso a paso todo esto. Resulta que yo podría trabajar con, al menos, empezar separando el acceso a datos, es decir, incorporando una nueva capa, de tal manera que desacoplamos al menos el acceso a datos de primera instancia. Esto ustedes o sea, se los demuestro de esta manera para que ustedes más adelante, si se encuentran algo como un monolito, como lo que tenemos en la actualidad, puedan desacoplarlo y plantear un proceso de migración a capas, ¿sí? ¿Qué son capas? Bueno, ustedes ya han podido a lo largo de la carrera eh, darse cuenta que existen diferentes arquitecturas de software y digamos que la más básica o la más utilizada es, o son más utilizadas las arquitecturas orientadas a capas, donde nosotros definimos responsabilidades para cada una de las capas, ¿sí? Al final esperamos tener ya nuestra capa de vista, nuestra capa de lógica y nuestra capa de acceso a datos. Pero vamos a empezar a desacoplar como tal este proyecto de esta forma. Vamos a ver cómo nosotros, quitándole el acceso a datos, pasándolo a otra capa, pues podemos organizar todo de tal manera que quede funcionando nuevamente y ya nosotros en realidad podamos trabajar sin ningún inconveniente con base en lo que tenemos acá. Vale, entonces, si nos venimos a la solución, vamos a tener entonces acá dentro de plataforma, voy a agregar una carpeta de solución que se va a llamar 1.1. De momento se va a llamar vista lógica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a tener la vista y la lógica. Luego vamos a cambiarle el nombre a eso. Pero acá pues le voy a decir nuevamente agregar una nueva carpeta de solución y se va a llamar 1.2. Esto se va a llamar datos. Muy bien. Resulta entonces que cómo nosotros vamos a representar eh, la capa de datos.
es decir, esta capa de acá. He hablado que acá teníamos posibilidad de crear proyectos, puedo decirle acá un nuevo proyecto, y dentro del proyecto pues voy a filtrar por C#. Ya no será una aplicación web, ni mucho menos, sino que va a ser una librería o una biblioteca de clases, ¿sí? Ojo, no será una biblioteca de clases de .NET estándar o .NET Core. Esas no nos van a servir. Será una biblioteca de clases de .NET Framework, que es lo que hemos estado trabajando, ¿sí? Entonces vamos a decirle acá siguiente. Vamos a decirle que se va a llamar acceso de datos. Este proyecto se va a llamar acceso de datos y va a estar dentro de la versión del .NET Framework que tenemos acá, el 4.7.2. Vamos a hacer acá, crear este proyecto. Y si se fijan, lo único que nos tiene predeterminadamente de esto será una clase sencilla que la deberemos borrar. Y ya quedamos con nuestro proyecto o nuestra capa de acceso de datos. Ahora, este acceso de datos, ¿qué va a tener? Pues justamente la capa de acceso a datos será quien me acceda directamente a lo que es la base de datos, que en este caso es SQL Server. ¿Sí? Muy bien, SQL Server. Entonces, ¿cómo es que nosotros hicimos el acceso de datos directamente desde ese monolito que teníamos inicialmente? Recordemos que esto estaba a través del Entity Framework. Vamos a hacer lo mismo acá. Yo voy a crear una carpeta que se llame modelo, ¿sí? Modelo de datos. Modelo de datos. Y acá vamos a agregar un nuevo elemento. Este nuevo elemento va a ser un ADO.NET Entity Data Model o un modelo de datos de entidades de ADO.NET. Y esto se me va a llamar modelo concesionario. Lo voy a llamar así de esta manera. Es decir, vuelvo a hacer ese mismo proceso que hicimos de mapear la base de datos a las clases en C#. Decimos agregar, acá le vamos a decir que vamos a utilizar un diseñador de Entity Framework desde la base de datos. Muy bien, le damos siguiente. No tenemos conexiones acá, vamos a decirle entonces que vamos a crear una nueva conexión que será de Microsoft SQL Server que apuntará a ./SQL Express. Recordemos que así se llama mi instancia. Fíjense. .SQL Express. Le voy a decir que es la autenticación de SQL Server, es de tipo del usuario SA, y acá tenemos la contraseña correspondiente a ello, y voy a elegir la base de datos concesionario PD. Podemos probar la conexión, está muy bien, y le digo a aceptar. Le voy a decir que sí, por favor me incluya datos confidenciales en la cadena de conexión. Y guardo esta configuración de conexión en el archivo app.config y se va a llamar concesionario BD Entities. Así es que se llama la connection string, recuerden, así se va a llamar la connection string, que anteriormente dentro del proyecto de concesionario.gui habíamos visto como dentro del archivo web.config. Pero en este caso, cuando hablamos de bibliotecas de clases, que es lo que tenemos acá para acceso de datos, se trabaja con un archivo que se llama app.config y ahora miramos a ver cómo es que debemos ajustar esto para que nos quede la cadena de conexión desde la parte visual. Vamos a decirle entonces acá, siguiente, le voy a decir que voy a utilizar el Entity Framework 6, la versión 6. Voy a darle siguiente por acá y vamos a decirle por acá que podemos obtener toda esta información. Ahora sí me voy a cargar con todas las tablas
habíamos dicho que acá nos faltaba lo que era ventas y lo que era factura, pues acá lo voy a cargar todo y veremos que todo está debidamente relacionado, ¿sí? Muy bien. Um, Aunque no, ya recuerdo el objetivo de esto, ventas y factura. Eh, um, no la hemos creado en la base de datos, ya recuerdo el porqué. Dijimos que más adelante las creábamos para mostrarles a ustedes cómo después de tener algo creado dentro del Visual Studio, cómo podemos agregar algo nuevo. Sí, entonces vamos a dejarlo así, a dejar que el namespace, el espacio de nombres del modelo, sea concesionario B de model. Muy bien, y acá finalizo. Y automáticamente se me va a importar todo lo que tenemos en la base de datos y se me va a mapear acá en el proyecto de acceso de datos como clases de C#, como ya lo vimos en clases anteriores cuando lo hicimos directamente desde la capa de la interfaz gráfica. Debe estar cargando, se está tardando más de lo normal. A ver qué sucede. Así. Se demora un poco más de lo habitual. Bueno, ya generó todo el mapeo de la base de datos a través del ORM y lo que hizo fue también en las referencias agregarme lo que es el Entity Framework, el Entity Framework.sql Server y veremos ya esto. En modelo de datos me creó el modelo concesionario.edmx. Y acá pues ya sabemos que tenemos el contexto y esa clase de contexto me contiene el constructor con el name concesionario B de entities que corresponde, si abrimos el archivo app.config, a la connection string llamada concesionario B de entities que tiene toda la información de la conexión. ¿Vale? Esta, esta cadena de conexión debemos tomarla, copiarla y llevarla hacia el proyecto de capa visual, hacia el web.config. Voy a revisar acá, muchas veces la llamamos diferente, creo que se llama igual, pero lo que hacemos acá será reemplazar lo que tengamos. ¿Sí? Siempre vamos a traerla de allá abajo para acá. ¿Por qué? A pesar de que este proyecto de acá no tiene nada que ver en este momento, cabe la aclaración, con este proyecto de acceso de datos, pues ya nos sirve esta cadena de conexión que está acá para poder acceder a este modelo de concesionario. Muy bien, y acá pues podemos ver que todas las relaciones están debidamente definidas. Muy bien, vamos entonces ahora a pegar algo acá. Resulta que nosotros vamos a tener que trabajar bastante en lo que es vamos la parte de implementación del acceso a datos. Es decir, vamos a iniciar, pues, a ver, yo voy a poner este proyecto, será nuestro proyecto de inicio, entonces le voy a decir establecer como proyecto de inicio, para que siempre que yo corra la solución, siempre que corra acá, me corra por este proyecto y no por alguno de los demás. ¿Sí? Muy bien, acá le voy a decir entonces que se ejecute. Y en este momento sigue trabajando este único proyecto. Es decir, este aún no está trabajando, aún no tenemos referencia hacia él. Ya lo creamos, pero aún no hay nada allí. Lo que estamos accediendo es a la interfaz gráfica. Nosotros habíamos trabajado todo. Ok, vale. Resulta que acá, como yo modifique acá la conexión a la base de datos. Fíjense que la conexión a la base de datos ya me sacó un problema allí. Voy a guardarlo acá. Reemplacé
la cadena de conexión y ahí me saltó un problema. Me dijo, no, esa cadena de conexión yo ya no la entiendo. Voy a ir a marcas, ahí ya deshice ese cambio, ahora sí me permite entrar acá. Trabajamos sobre marcas y acá modificamos algo de parte visual, nos faltó, digamos, acá en el Create. em, terminemos este de marcas como para poder hacer ese ejemplo. En el Create, recordemos que acá esto, eh, marcas, y acá, o creación de marca. Por acá vamos a tener BTN Primary. eh, y estas mismas clases, podemos definirse acá en este. New, objeto pues, vacío, y luego le decimos new, eh, arroba, class, igual a la clase BTN, a la clase BTN, podemos llamarle que esta sea naranja, un rojo allí como para que se regrese. Ahí está, back to list y create. Listo, back to list. Acá está, detalles, en detalles, en back to list. En editar ya está todo esto. En editar me faltaría back to list. Entonces un new object vacío y acá un new class igual a la clase BTN, a la BTN, bueno, ya serían las clases correspondientes. Acá está. Para que se vea como un botón y para que se vea rojo. Marcas. Son cosas como que se pueden mejorar allí. Diciendo marcas. Ahí está. Back to list. Y entonces vamos a trabajar un ejemplo de CRUD sobre marcas. ¿Sí? Y luego cuando ya tengamos esto completo, ya desacoplado en las capas que necesitamos, pues ya empezaremos a trabajar con todo lo demás. ¿Sí? Muy bien. Acá es donde uno dice, bueno, ya vamos a empezar a meterle trabajo de ingeniería, porque hasta este momento hemos tenido es solo clics y creación automática de algunas cosillas. Lo único de ingeniería fue la creación, el análisis y la creación de la base de datos. Pero en realidad nos hace falta mucho trabajo acá para que el sistema tenga una mejor, digamos, arquitectura. Vale, entonces vamos ahora. mm, Vamos ahora a analizar qué es lo que pasa acá en los datos, en el acceso de datos. Pues yo les decía, tenemos ya el modelo, pero no tenemos como tal un acceso directamente a la información, es decir, unos métodos que nos permitan a nosotros definir la creación, la actualización, la eliminación y cómo obtener información de una tabla, por ejemplo. Para ello, entonces debo detener acá para poder agregar un elemento nuevo. Le voy a decir acá agregar una nueva carpeta que se llame implementación o desarrollo. Vamos a ver cómo lo llamamos. Implementación sin tilde, por favor, para evitar allí rollos. Implementación. ¿Implementación de dónde? De la capa de acceso de datos. Y ya esta implementación, pues vamos a tener en cuenta que por una parte tenemos tal vez un componente de parametrización, para parametrizar los proveedores, las marcas, las categorías. Por otra parte podemos tener la parte de vehículos, por otra parte los vendedores, por otra parte, bueno, junto con los clientes puede ser. Por otra parte tenemos la parte de ventas, es decir, vamos a seccionar eso como en carpeticas acá. Eso, agregar una carpeta, entonces pues tendríamos como parámetros. Y también tendríamos una carpeta que se llame vendedor y otra carpeta que se llame vehículo.
Y finalmente una carpeta que se llame ventas. Ya vemos si en la parte de clientes o si cliente como tal puede convertirse como en una de estas, podría ser, porque si el sistema crece, pues sería bueno tener la parte de cliente por aparte. Vemos que de pronto ya podemos seccionar esto. ¿Cómo vamos a implementar cada uno de estos acá? Ya lo veremos en la siguiente parte de la clase. De momento, no sé si hay dudas, inquietudes con esta creación de la capa de acceso a datos. Abro la sección de preguntas. Vale, creo que no hay dudas, entonces finalizamos este video por acá.